para que dé chance. ¿El de si hubiera estado aquí? Para que dé chance, que es más larguita que el otro. Pues doy una intro. Sí. Vamos a cantar el de si hubiera estado allí, la página 7. Si hubiera estado allí, entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, tuviera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, también yo estaba allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui quien laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. No, no lo sabemos. ¿Cantamos otro? Ok, tesoro. Una hojita antes. Tesoro. Se dice que el tesoro está en el corazón, tu corazón expreso de tu amor.
amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo a donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Si tú preguntas dónde estás o a dónde te diriges, Él nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él dejó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Y Él será mi razón hasta morir. Y Él será mi razón hasta morir. Hola chicos, buenas noches. Ya estamos como los más jóvenes y creo que... bueno, sí, todos somos jóvenes por dentro, pero bueno. El estudio que hoy voy a compartirles, que gracias a Dios nos ha compartido también Carlos anteriormente, es relacionado con los temas que hemos visto, que se llaman los enemigos del creyente, y uno de ellos, bueno, bien, este que les voy a dar, es un enemigo que pareciera que no lo vemos comúnmente. Y no lo vemos comúnmente porque principalmente está en nosotros. Hace rato Kevin nos compartió el mundo, en donde pues eso es externo, o sea, lo vemos y está allá afuera y podemos ver claramente como situaciones externas, como drogas, dinero, cosas que vemos en el exterior. En este caso, este enemigo es de los más disfrazados,
porque aunque nos hace mucho daño, no nos damos cuenta que está ahí. Y no nos damos cuenta porque precisamente en nuestro interior nosotros pensamos que somos buenos, y esto sí es como pues, algo que les quiero comentar, ¿no? Yo cuando llegué a Cristo, pues pensé que yo estaba bien, yo había acabado la carrera y todo. Y eso de haber que terminado la carrera y según yo hacer mi vida, pues yo decía, no estoy mal. Pero porque estaba yo viviendo bajo un sesgo en donde lo que yo pensaba que vivía era lo correcto, donde yo pensaba que lo que vivía era lo que estaba bien. Y bueno, en este caso, este estudio precisamente habla de que podamos nosotros observar esas cosas que nosotros tenemos internas y que precisamente están ahí, que aunque nosotros ya creemos en Cristo, pues sigue existiendo lo que es la antigua naturaleza, que así se llama el estudio, la antigua naturaleza, que es parte del yo. Y bueno, vamos a empezar con Jeremías 17:9. Uy, esta está muy buena, a mí me gustó mucho. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y precisamente pues habla de todo lo que nosotros está dentro de nosotros, de todo lo que traemos todo el tiempo y que se hace pasar por nuestro aliado, siendo en realidad un terrible enemigo. Pues nosotros hasta a veces pensamos y decimos, pues tengo la corazonada de que esta es la decisión correcta en mi vida, ¿no? Como elegir un trabajo, como elegir una pareja, como elegir comprar ciertas cosas, elegir ir con ciertos amigos, y que pues precisamente lo que nos dan no necesariamente significa que es lo correcto o que es lo que Dios quiere para nosotros. Y pues este versículo habla de lo engañoso que puede ser el corazón y de lo peligroso que puede ser, que hasta nos puede engañar a nosotros mismos. Y bueno, vamos también a ver lo que es Romanos 7:24. Y Romanos 7:24 nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es precisamente lo que viene relacionado, ¿no? Nosotros pensamos que lo que hacemos nos puede llevar a lo correcto, a lo que nos está llevando al bien, pero si tomamos en cuenta que nuestro corazón puede ser engañoso y podemos tener en cuenta de que en verdad no estamos siendo como comúnmente pensamos que haciendo las cosas bien, pues podemos darnos cuenta que precisamente aquí, como lo dicen en Romanos, Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y pues la respuesta es Cristo. Cristo nos libera, Cristo entra en nuestro corazón, Cristo es el que se hace dueño de nuestro corazón y que nos da claridad precisamente de las decisiones que tomamos, de las emociones y sentimientos que tenemos, siempre y cuando nos agarremos de Él bajo sus principios. Y bueno, hay unos puntos que les voy a compartir, que bueno, antes de Cristo solo tenía una naturaleza y estaba vendida al pecado, y esto es natural en cualquier persona que vive sin Cristo, que vivimos en el pecado y no nos damos cuenta, que podemos hacer cosas que aparentemente son buenas, como hasta ir a la escuela todos los días, pero que no necesariamente eso es, simplemente el hecho de no seguir a Dios y a Cristo, con eso ya estamos pecando. Y al tener en cuenta que precisamente estamos pecando simplemente por elegir otra cosa que no sea seguir a Cristo y a Dios, pues ya hay una cosa que solamente nos puede llevar como a alejarnos del principal objetivo que Dios tiene para nosotros, que es seguir a Cristo y compartir de su palabra. Entonces vamos a ver Romanos 7:14, que precisamente Romanos va a ser lo que vamos a ver casi todo este estudio. Y 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En ese entonces, cuando estábamos nosotros, pues, bajo el pecado, bajo las influencias del mundo, del pecado, del yo y de Satanás, pues no había un conflicto en cuanto a hacer y cómo actuar. Decíamos, pues sí, voy a la escuela, hablo con mis amigos, empezamos a chismear sobre
tal situación, sobre el profesor, sobre los compañeros, y es normal, es completamente normal. Sencillamente tomamos como el camino común porque era el único que conocíamos, y al conocer solamente ese camino, no podemos ver que estamos pecando, porque estamos sesgados como un velo, y que más adelante los voy a mencionar, que nos limita esta visión de ver que eso nos lleva a alejarnos de Dios. Y Romanos 7:5, que dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Sigue hablando de esto, ¿no? Y el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu muerto revivió, y una nueva naturaleza surgió, la cual busca las cosas de Dios y se agrada en ellas. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque precisamente la paga del pecado es la muerte, y nosotros al vivir en el pecado, pues estamos condenados a muerte, pero al haberle recibido, simplemente ya tenemos esta ganancia que nos da la vida eterna. Y que aparte no vendrá una condenación. Pero bueno, no hay que confiarnos que al ya tener como asegurados la vida eterna y que no tengamos un castigo o una condenación, significa que no vamos a correr el peligro de poder volver a caer en el peligro de seguir a nuestro yo, a seguir a nuestra antigua naturaleza. Pero ¿qué es lo que sucede cuando llega Cristo? Que una nueva naturaleza surge, y eso es lo que nos da una nueva naturaleza que nos permite vencer al pecado, pero aquí dice muy claramente que nos permite, que sí puede, que nos puede dar la capacidad de vencerlo, no bajo nosotros, sino siguiendo los principios de Cristo y de Dios. Y vamos a ver lo que es Romanos 6:4-6 y Romanos 6:14. Romanos 6:4-6. Y dice Romanos 6:4-6. 6:4-6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, nosotros morimos, nuestra antigua naturaleza muere, y vive Cristo en nosotros, y nosotros morimos con la cruz que también murió, bueno, más bien que en la que murió Jesús. Nuestra antigua naturaleza muere y nosotros resucitamos junto con Él, porque Él nos compra en este sentido, o Él es el que nos regala y nos da esta vida. Y bueno, el poder de Dios en nosotros ahora nos da un nuevo camino, y que lo podemos ver en Romanos 6, 17 y 18, que nos dice lo siguiente: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y bueno, esto es lo que sucede como consecuencia de haber aceptado de todo corazón a Cristo, es que ya no seguimos al pecado, que ya está, que en primera instancia nos damos cuenta de que existe, y en segunda instancia que ya tenemos la posibilidad de vencerlo si seguimos los principios de Cristo. Y el fruto de esta vida nueva es ser más como Cristo. No dice que vamos a ser como Cristo, sino que vamos a ser más como Cristo, que nos vamos a acercar a Cristo, y eso simplemente si seguimos el camino que nos ha dado,
y que nos ha mandado en este libro que Dios nos proveyó, bueno, que nos brindó, y que lo podemos también ver en Romanos 6:22. A ver, vamos a ver. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y primera de Juan 3:2 y 3. Juan. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, que van a seguir su yo, en resumen, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Que el pecado se vuelve ya no eventualidad, más sigue existiendo, y no una costumbre, y ya no es una manera de vivir como antes. Y bueno, esto lo podemos también ver con Primera de Juan 3:8 y 9. 3:8 y 9, que nos dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí perfectamente dice, no practica el pecado, mas no significa que el pecado se extingue, porque esa naturaleza, que lo vamos a ver ahorita más adelante, sigue existiendo en nosotros, mas ahora no es una costumbre o no es una práctica, como si fueran todos los días a correr, ¿no? Que yo voy todos los días a correr y pues eso se vuelve como una práctica, o que voy todos los fines de semana a un antro y eso ya es como una práctica, porque es disciplinario, ¿no? O sea, es viernes más viernes más viernes, o sábado, ¿no? Ahora que somos cristianos existe un terrible conflicto entre la nueva y la antigua naturaleza. Ahorita les digo qué vamos a ver con esto, pero no es que tengamos dos naturalezas, pues la antigua naturaleza ya murió. Y bueno, vamos a ver Romanos 8:6. Que dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y Gálatas 2:20. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que esto es lo que habla sobre el conflicto que existe entre la antigua naturaleza. Pero los estragos de ella y su contaminación están todavía en nuestros miembros. Y lo podemos ver también en Romanos 7:18 y 23. Que nos dice 7:18, nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y podemos decir nosotros, pues yo quiero seguir a Cristo, yo pienso a Cristo, oro todos los días, pero la naturaleza que tenemos tiene pecado, y eso nos quiere llevar pues a hacer cosas que no nos convienen y seguir el pecado, y pues que de alguna forma está el conflicto ahí y que existe, y que pues prácticamente se puede caer en eso, ¿no? Que podemos caer cada uno de nosotros en estos problemas. Si podemos mantener ahora en esta parte entendí yo que se puede contener esta contaminación, y dice en Romanos 7:25 que se puede controlar esto gracias a Dios, que nos dice así, 7:25, gracias Dios a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y bueno, es el 7:25a. Entonces, bueno, sigamos.
Pablo ciertamente admite este constante conflicto, pero proclama su fuerza en Dios para vencerlo. Y bueno, nos los menciona también en Romanos 7:15 al 25, que es prácticamente lo que leímos hace ratito, que porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Prácticamente ahí nos está diciendo que existe este conflicto entre el pecado en el que vivíamos constantemente y la vida que queremos en Cristo. Y bueno, aquí prácticamente la solución es esta parte de seguir a Cristo, y podemos ver también en Filipenses 3:13, dice lo siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, que dice que no ha alcanzado, que todavía no ha alcanzado que él pueda ser como Cristo mismo, porque prácticamente, no sé, yo pienso que sería imposible el seguir o ser idéntico a Cristo. Queremos seguirlo, queremos imitarlo, queremos obedecerlo, pero siempre va a haber un conflicto entre nuestra naturaleza carnal y nuestra intención de seguir a Dios. Y bueno, Pablo en este caso nos exhorta a tener nosotros también esa misma victoria en Cristo, que es en Efesios 4:22 al 24. Al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y bueno, pues prácticamente ahorita estamos, o ya vimos que existe este conflicto, que existe esta antigua naturaleza, que el yo es un enemigo del creyente y que prácticamente nosotros lo vamos a conseguir cambiar o acercarnos a Cristo cada vez más si lo seguimos a Él y Él nos da la victoria. Pero veamos las características del viejo hombre que controla al no cristiano y que nosotros podemos vencer. Aquí dice claramente que nosotros podemos vencer, mas no significa que estamos libres de ello. Y vive en la vanidad de su mente. Y en esto creo que es una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta, porque el pensar solamente en cada uno de nosotros y en nuestra vida, en cómo la estamos llevando, solamente el yo, o sea, solamente yo, es estar con un pensamiento de vanidad. Y aquí es vanidad, lo que significa es futilidad, y mente incluye todo lo que somos, nuestra voluntad, nuestro pensamiento y nuestras emociones. Si nosotros pensamos solamente en nuestras emociones de ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué sufro esto? ¿Por qué no tengo lo que quisiera? Y a lo mejor te sientes deprimido y piensas solamente en cosas que te están pasando a ti interiormente, pues es vanidad.
es vanidad porque estás pensando solamente en ti. Y uno de los problemas que le pasa comúnmente a las personas que no viven en Cristo, y que yo les puedo decir que yo lo viví mucho tiempo, es que viven con esta vanidad en su mente, o sea, pensando solamente en ellos y en problemas banales, problemas que no necesariamente no tienen un sentido principalmente para Cristo y para la vida eterna, porque para lo mejor esta vida tiene un sentido, como pues, reprobar una materia tiene un sentido, pero no para la vida eterna. Entonces vamos a ver Efesios 4:12, donde nos dice lo siguiente, que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si es esta 4:12. Bueno, esta es la que tengo, a lo mejor no está adecuada, pero bueno. Sigamos. El hombre sin Dios vive solo en ese plano y se consume en cosas triviales, egoístas y temporales. Y la pregunta aquí es, ¿por qué vive así el hombre que no sigue a Cristo? ¿Por qué tiene estas cosas triviales dentro de su cabeza y dentro de su mente y dentro de sus vidas cotidianas? Y pues porque tiene el entendimiento entenebrecido, que esto mismo lo dice también la Biblia en Efesios 4:18, que dice lo siguiente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Al estar alejados de Cristo y estar alejados de Dios, pues tenemos el corazón duro. Y ese corazón es como yo me lo imagino como una venda como una capa de estas de fuerza, en donde precisamente lo que hace es cubrirlo y con una presión que te hace que esté duro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no entran, o que las cosas que puedes tú sentir como, no sé, engañar a X persona o mentirle, ya parecen cotidianas, o ya parecen como normales, o hechas como algo cotidiano, hechas como algo normal dentro de la sociedad, dentro del mundo, dentro de la vida, y que lo que permite es que no sintamos como eso, como algo malo. O sea, simplemente lo vemos como pues así son las cosas. Si me paso el alto y me para la patrulla, pues le suelto unos 100 pesos, no sé, lo que sea, o 50, lo que sea, y ya solucionado, ¿no? Y esa es la cuestión de lo que nuestro corazón está endurecido, porque no notamos que eso es pecado y que eso de alguna forma nos aleja de tener un buen testimonio ante Dios, y también en este caso, que si en dado caso somos, los que somos cristianos, que también podemos dar un mal testimonio a los demás. Y bueno, esto en donde me quedé. El hombre sin Dios tiene su capacidad de pensar atrofiada y nunca puede llegar a la verdad. La verdad es Cristo. Él tiene un velo que nubla su pensar y que no le permite ver con claridad, y lo podemos ver en 2 Corintios 4:4, que dice lo siguiente. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que las personas que no tienen a Cristo y que no aceptan a Cristo y que no han vivido con Cristo, simplemente tienen cegado por el Dios de estos siglos, que es Satanás, y que simplemente no lo ven. O sea, es como una capita que dice, pues sí, yo vivo mi vida y todo bien. Todo está padre, todo está divertido, todo está bien, va a pasar. ¿Y cuál es la causa de esta situación? Que están ajenos a la vida de Dios, y que lo podemos también ver en Efesios 4:18, que nos dice lo siguiente, que teniendo el entendimiento, eso es lo mismo que teniendo, creo que, este es segundo. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
Pues la ignorancia que ellos hay, ya lo habíamos visto hace rato, por la dureza de su corazón, pero que aquí está diciendo que el de entendimiento entenebrecido está por la cuestión de que son ajenos a la vida de Dios, ajenos a Dios, ajenos a lo que dice su palabra, y que el hombre perdido, o perdió, mejor dicho, perdió la brújula al caer en el pecado en el Edén, que es, bueno, esto que sucedió en un principio. Y bueno, tiene vestigios de Dios, pero está perdido por la ignorancia que tiene de Dios y también por la dureza de su corazón, que ya ha desarrollado callosidad, que es como otro ejemplo de la dureza, que cuando un callo, pues, ustedes conocen los callos que se hacen duros, pues es prácticamente el corazón lo mismo, se va haciendo duro, y el resultado es un estado sin remordimientos y sin vergüenza también, con una conciencia cauterizada e insensible, y que podemos verlo también en Efesios 4, pero que es el 19, que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y bueno, esta situación pasa, ¿no? O sea, es parte de algo como, yo al estar en el mundo, yo pensaba que lo normal es que las personas, por ejemplo, tuvieran relaciones sin necesidad de casarse, porque es lo que el mundo hacía y lo que el mundo veía, y decía, pues es normal. Cuando eso precisamente, yo al llegar a Cristo, una de las cosas o primeros conflictos que tuve, en el sentido de que me cayó muy fuerte esos versículos, fue el entender que eso era pecado y que era adulterio y que no necesitabas estar casado con alguien más para precisamente cometer ese pecado, ¿no? Y es una de las cosas que ves en el mundo. El mundo es normal que vayas al antro en los viernes o los fines de semana, o salir a citas y posteriormente dejar que las pasiones se dejen llevar, porque precisamente es lo normal en el mundo. Es una de las cosas que el mundo, y es una de las cosas porque hay muchas otras, como el querer las riquezas, ¿no? Pero la lascivia, por ejemplo, es algo que está interno. O sea, siempre va a ser como un impulso que te quiere llevar a eso, ¿no? O sea, que tu antigua naturaleza, y que, bueno, en este caso a las personas que no siguen a Cristo, pues que simplemente se dejan llevar. Bueno. Y, ¿dónde estaba? Efesios ya. Esa es la enfermedad terrible de la que Dios cura al que recibe a Cristo en su corazón. Tu corazón ya no está endurecido, mas sin embargo permanecen vestigios y contaminación que nos pueden hacer caer. Y esta cuestión de que el corazón ya no está endurecido significa que ya sientes el pecado, que ya sientes cuando estás haciendo algo que te aleja de Dios, ya lo siente tu corazón y dices, rayos, ¿no? Pequé otra vez, la regué otra vez, y que puede suceder en cualquier momento y cualquier día. Yo les voy a ser honesto en este aspecto de que yo sigo pecando. O sea, hay cosas que también a mí entran en conflicto por estos vestigios que existen. Es decir, simplemente compensar algo, digo, ya pequé, ¿no? Y lo único que hago es darme cuenta y rendirme a que yo no voy a tener esa fuerza de poder superar esa situación, sino que Cristo solamente es el que puede limpiar eso. Y Cristo es el que me va a llevar a tener otros pensamientos, otras emociones, otras conductas, pero que eso pues simplemente siempre va a ser o siempre va acercándonos más a Cristo si solamente lo seguimos a Él. Porque si confiamos en nuestro corazón, como lo dice en Jeremías, engañoso es el corazón. Yo puedo decir, pues sí, me gusta a alguien, pues le hablo y veo que consigo, ¿no? Cuando pues es tu engaño el corazón de lo que te está mandando, ¿no? Y no necesariamente lo que quiere Cristo. Y bueno, tu corazón ya no está endurecido, mas sin embargo permanecen vestigios y contaminación que nos pueden hacer caer. Ahora, como cristianos, se le llama la antigua naturaleza o la carne, y de esto debemos huir, y está en Efesios 4:24,
que nos dice lo siguiente, que es: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí es muy claro, o sea, tenemos que vestirnos de nuevo, como lo que quiere Dios para nosotros, con esta justicia y santidad, que lo único que podemos entender nosotros con santidad es entendiendo y adentrándonos a la palabra para entender qué es santo, porque el único que tiene la capacidad para ponerte como en los estándares es Dios, y si no lo conocemos simplemente decimos, podemos seguir nuestro propio criterio, nuestro yo, y seguir pues nuestro corazón engañoso. Ahora podemos vivir en libertad, que lo podemos ver en Juan 8:36, que dice lo siguiente: 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y bueno, por punto final, lo que buscamos como cristianos es poner una determinación, afirmando nuestro rostro contra el pecado, que constantemente nos asedia y que ahora sí podemos vencer, siempre y cuando lo hagamos con Cristo. Y terminamos con estos versículos, que es Lucas 9:51. Que dice: cuando se cumplió el tiempo en que en él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y lo podemos ver también en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y si en dado caso el pecado existe en sus vidas, y el pecado los asedia, si con el mundo constantemente que te trae una exposición a querer pecar, y que eso refuerza a veces el yo para querer hacerlo, pues simplemente es ser paciente que Dios te va a transformar, que Cristo te va a ir cambiando, y que en mí lo ha hecho, gracias a Dios lo ha hecho con tiempo, con dedicación diaria, de primero darme cuenta de que el pecado existía en mí, y en segundo, pues entregarme a Cristo, a que Él libere esas cargas, y que a veces existen constantemente asediando, pero que simplemente es cuestión de paciencia para que cada vez nos acerquemos más y más a ser como Cristo. Y con esto termino este estudio.